Bueno, entonces, en el video anterior nosotros miramos la parte teórica acerca de la teoría de control óptimo. Entonces, recordemos que para plantear un problema de control óptimo, nosotros tenemos que tener en cuenta quién es nuestra función objetivo j de u. Tenemos que tener planteado nuestro sistema de control. En este caso, los controles me estar representados por u, que puede ser, como lo había dicho antes, un solo control, una variable u que pertenece en los reales, o puede ser u que pertenece en Rn, es decir, que cuyas componentes son diferentes clases de controles para el sistema dinámico. Planteamos nuestra función hamiltoniana, que la función hamiltoniana es igual al lagrangiano, que es lo que está dentro del funcional objetivo, que es nuestro funcional de costos, más el producto entre unas variables adjuntas lambda multiplicado por el campo vectorial de nuestro sistema de control. Y además, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, habíamos dicho que tenemos que tener en cuenta dos cosas. La primera es sobre este x de tf. Si nosotros ese x de tf lo podemos dar condicionado con un xf normal o lo podemos dar libre. Si este x de tf, la salida, es decir, el tiempo, la solución x de t de control, si la evaluamos en el tiempo final, entonces, ¿qué esperamos? ¿Esperamos a que nos dé un valor fijo que nosotros lo fijamos o esperamos a que nos dé un valor libre? Es decir, que el algoritmo de control óptimo nos brinde quién es ese x final. Si lo dejamos libre, tenemos que tener en cuenta las condiciones de transversalidad, que es lambda de tf tiene que dar 0. Entonces, nuestro problema de control habíamos dicho que se va a centrar en resolver un problema de valor inicial con un problema de valor en la frontera. Esto en el caso aquí que estoy dejando x de t sub f libre. Aquí tenemos nuestro teorema que nos dice que la existencia de un control óptimo a ese problema y habíamos dado un ejemplo, ¿no? Entonces eso lo coloqué aquí como una nota, que si x de tf puede ser libre o puede estar sujeto a un valor. Si x de tf es libre, entonces tenemos que tener en cuenta la condición de transversalidad, y si x de tf está sujeto a un valor, entonces al que dejamos libre es a lambda evaluado en tf. Resolvimos un ejemplo que el problema era minimizar j de u cuadrado y sujeto a esta restricción. Este es nuestro sistema de control. Entonces, en este caso tenemos un problema de control óptimo con condición final sujeta. Queremos encontrar quién es la solución x de t barra, de forma que cuando el tiempo valga 1, esa solución valga el número Euler, que es 2.7172, etc. ¿Sí? Entonces, nosotros siempre en estos problemas de control óptimo, perdón, siempre queremos nosotros, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Necesitamos ver las gráficas. ¿Las gráficas de quién? De la función x de t, que es la solución al modelo sin control. El modelo sin control va a ser cuando u vale 0. Entonces, en este caso de este ejemplo sería x' igual a x. Resuelvo el PBI, x' igual a x con x de 0 igual a 0. Y eso me va a dar la solución x de t, que en nuestro caso de este ejemplo es x de t igual 0, la línea constante 0, que es esta que está aquí abajo. Y cuando nosotros aplicamos el control, entonces el control lo que está haciendo es aumentar x', y por lo tanto eso hace que la función se vuelva creciente. De ser constante se vuelve creciente. Y esa función x creciente es la solución ya con control, que la voy a llamar x barra de t. Entonces, x de t soluciona el sistema sin control, x barra ya soluciona el sistema con control, pero ya óptimo. Y
En otro gráfico vamos a hacer el gráfico de U barra. Entonces, que U barra ya es nuestro control óptimo, ¿no? Entonces, tal como lo resolvimos, cuando lo implementamos en MATLAB, entonces nosotros siempre tenemos que graficar la solución x de t, que es la que tengo aquí, la solución x barra de t y la solución del control u de t. Entonces así, cuando yo quiera interpretar los resultados de mi modelo con control, entonces yo voy a ver cómo debo aplicar el control a través del tiempo para obtener un, una, un control de manera óptima. ¿Mm? Es decir, si esto hace que suba, entonces el control lo que me está haciendo es beneficiando a que la población X de T ya no se quede en cero, sino que aumente, ¿no? Como el caso que yo había hablado en el video anterior del caso de unas bacterias que son benéficas para el cuerpo, digamos, que el cuerpo no tiene bacterias, entonces yo, por ejemplo, a través de la aplicación de algún medicamento voy a generar bacterias y ese medicamento, la aplicación de ese medicamento va a ser este control U. Entonces, esta es la forma como debo aplicar ese medicamento. ¿Mm? Ahora vamos a resolver el siguiente ejemplo. Entonces, para este ejemplo, voy a resolverlo de una forma, es el mismo ejemplo, pero voy a tener en cuenta cuando x de t final está sujeto y cuando x de t final está libre, para que ustedes puedan comprender la diferencia que hay entre los dos tipos de soluciones. ¿Mm? Entonces, en eso se centra este video, en comprender la diferencia en tener el x de t final sujeto a tenerlo libre. Muy bien, entonces el problema es el siguiente. Maximizar este funcional de costos j de u igual a la integral de 0 a 1, por lo tanto 1, t igual a 1 es el tiempo final, de el lagrangiano, en nuestro caso el lagrangiano L sería u cuadrado más x dividido entre 3, y sujeto a este modelo que sería x' igual a menos u con x de 0 igual a 1. Entonces vamos a iniciar primero resolviendo el modelo sin control, encontrando x de t sin la barra, simplemente x de t. Entonces, vamos a empezar. Entonces, primero vamos a resolver el modelo sin control. Entonces, recuerden que el modelo sin control es cuando u vale 0. Entonces, si hacemos u igual a 0, entonces nos queda el siguiente PBI. Entonces nos queda que x' es igual a menos u, pero como u vale 0, me quedaría x' igual a 0. Y la condición inicial que tengo es x de 0 igual a 1. Esta ecuación diferencial es una ecuación diferencial de variables separables, la cual encontramos su solución simplemente integrando el lado derecho respecto a la variable t, a la variable independiente t. Entonces, si integro 0 respecto a la variable independiente t, pues obtengo una constante de integración, nada más, ¿no? Que la voy a llamar c. Así, entonces tenemos que la solución x de t es igual a una constante. Vamos a encontrar el valor de esa constante. Entonces, como nosotros tenemos aquí que x de 0 vale 1, entonces vamos a calcular quién es x de 0. Pero como x de t es una constante, x de 0 es la misma constante. Y sabemos que x de 0 vale 1, de donde concluimos que c es igual a 1. Entonces, aquí tengo el valor de c que vale 1 y aquí tengo la solución general que es x de t igual a c. Entonces, si yo reemplazo el valor de c, entonces de aquí puedo concluir quién es la solución sin control. Entonces, en este caso tenemos que nuestra solución sin control es x de t igual a 1. Esta sería la solución sin control. ¿Mm? Recuerden, nosotros, ¿qué es lo que necesitamos encontrar? Siempre en un problema de control óptimo, tengo que encontrar quién es la solución sin control x de t, la solución con control x barra de t y
el control óptimo U barra de t. ¿Sí? Esto es lo que yo necesito encontrar. ¿Mm? Muy bien, entonces ya tenemos la primera, x de t. Ahora vamos a trabajar ya con el modelo con control. Entonces noten que esto, pues este lo trabajamos con el tiempo entre 0 y 1, ¿no? Tiempo inicial 0, tiempo final 1. Entonces ya podemos decir que x en el tiempo final me da 1, ¿no? Porque es una solución constante. Muy bien, entonces, vamos ahora con el sistema con control. Entonces, para el sistema con control vamos a tomar dos condiciones. La primera condición es tomando el x final, perdón, aquí voy a colocar x barra, ¿sí? Porque yo necesito es conocer, porque ya del sistema sin control ya sabemos que el final es 1. Entonces vamos a mirar si el x barra final, es decir, el x barra en 1, entonces lo primero lo vamos a condicionar. Quiero que estaba en 1, empezó la condición inicial en 1, y entonces ahora quiero que me lo baje a 0, ¿sí? Y en el otro, en el segundo caso, tengo que x barra de 1 lo voy a dejar libre. No me interesa cuánto lo disminuya. Lo que me interesa es que tenga un control óptimo. ¿Mm? Entonces, miren aquí una cosita antes de continuar. Si nosotros graficamos el tiempo versus la solución x de t, entonces tenemos que la solución sin control es esta. Por aquí en 1 tenemos una línea horizontal que termina aquí también en 1. ¿Sí? Esta sería la solución x de t sin control. ¿Y qué es lo que queremos cuando en la primera parte el x barra de t? Lo que nosotros queremos es que la curva con control empiece también aquí cuando vale 0, que valga 1, pero cuando valga 1 ya me llega acá a 0. Entonces lo que quiero encontrar es una curva de esta forma. Y esta es la que yo quiero encontrar. ¿Quién es esta curva x barra de t? Entonces en eso nos vamos a centrar en el primer literal. Entonces vamos a hacerlo. Entonces tenemos para el modelo con control. Aquí, entonces vamos en la parte 1, entonces en la parte 1 estaría. En primera parte. Entonces en la parte 1 tenemos que, vamos a copiar lo que tenemos, nuestro funcional, que es la integral desde 0 hasta 1, del lagrangiano, que es u cuadrado más x dividido entre 3 de x. Tenemos también nuestro sistema de ecuaciones con control, que es x' igual a menos u. Y tenemos condiciones de que x de 0 vale 1 y tenemos nuestra condición sujeta, que es x evaluado en 1 sea igual a 0, ¿no? Noten que la solución aquí de este problema, miren que esto es un problema de valor en la frontera, entonces este problema de valor en la frontera tiene como solución x barra de t. La solución a esto es x barra de t, ya considerando el u como óptimo. ¿Mm? Muy bien, entonces tenemos esto. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más nos dan? Eso es todo lo que nos dan, ¿no? Entonces nosotros lo primero que debemos hacer es plantear nuestra función hamiltoniana. Entonces vamos a plantear la función hamiltoniana. Entonces en nuestro caso es el lagrangiano u cuadrado más x dividido entre 3
más la variable adjunta lambda multiplicado por la parte derecha del campo vectorial. En este caso sería simplemente menos u. Entonces, este sería nuestro hamiltoniano, que lo voy a escribir como u cuadrado sobre 3 más x sobre 3 menos lambda por 1. Muy bien, entonces ya tenemos todo esto. Ahora vamos a ir resolviendo cada una de las ecuaciones, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos nosotros? Nosotros conocemos que la derivada de h respecto a x es igual a menos lambda prima. Entonces, ¿quién es la derivada de h respecto a x? Si yo derivo este h respecto a x, me queda un tercio. Y esto es igual a menos lambda prima. Por lo tanto, de aquí tengo la siguiente ecuación diferencial. Lambda prima igual a menos un tercio. Que esta ecuación diferencial la puedo resolver por variables separables, integrando respecto al tiempo en ambos lados. Por lo tanto, lambda de t será igual a la integral de menos un tercio respecto al tiempo. Es decir, que nos queda menos un tercio de t más una constante que la voy a llamar c sub 1. Entonces ya tenemos aquí nuestra solución para lambda. Así, tenemos que lambda de t es igual a menos un tercio de t más la constante c sub 1. A esta ecuación que tengo aquí la voy a llamar la ecuación 1 para después hacer referencia. Muy bien, ahora, ¿cuál es la siguiente condición? Recuerden que es derivada respecto a x igual a menos lambda y la otra es la condición de optimilidad o de optimización, que es la derivada de h respecto al control u nos debe dar 0, ¿no? Entonces, ¿quién es la derivada de h en este caso respecto a u? Si nosotros derivamos esto respecto a u, tenemos 2 tercios de u, esto es 0 y esto es menos lambda. Entonces nos quedaría 2 tercios de u menos lambda y esto es igual a 0. Pero como en la ecuación 1 ya encontramos el valor de lambda, entonces voy a despejar u en términos de lambda. Entonces de aquí tengo que u sería igual. A ver, el lambda pasaría a sumar. El 2 tercios, el 3 que está dividiendo pasaría a multiplicar y el 2 que está multiplicando al u pasaría a dividir. Entonces me queda 3 medios de lambda. Si yo reemplazo el valor que tengo en la ecuación número 1, reemplazo por este lambda, entonces encuentro cuánto es u de t. U de t será 3 medios por el valor de lambda, que es menos un tercio de t más c sub 1. Y así hemos encontrado quién es u de t. Entonces, ¿quién es la solución u de t? El control óptimo. Entonces, en nuestro caso, el control óptimo será 3 medios por menos un tercio de t. Eso nos quedaría menos un medio de t. Y 3 medios por la constante C1 me queda 3 medios de C1. ¿Sí? Y entonces aquí ya tengo quién es parcialmente el control óptimo U. Entonces miren, son derivada de h respecto a x igual a menos lambda prima. Derivada de h respecto a u igual a 0. Y ahora me falta la derivada de h respecto a lambda. Entonces, además, la derivada de h respecto a lambda, pues me da, si derivo h respecto a lambda, me da menos u. Que menos u, noten que es, miren, si yo derivo este h respecto a lambda, me queda menos u.
¿Y quién es menos u? Menos u es el x'. Entonces esa es la otra condición que voy a tener en cuenta. Entonces, derivada de h respecto a lambda, que me dio menos u, eso va a ser igual a x'. Y entonces ahora tengo que resolver esta ecuación diferencial. X' igual a menos u. Pero entonces reemplazo quién es u. U ya lo tengo aquí en la ecuación número 2, u de t. Entonces lo reemplazamos. Entonces esto me quedaría menos el valor de u, que es menos 1/2 de t más 3/2 de C1. Y así, esto me daría 1/2 de t más 3, menos 3/2, perdón, aquí, menos 3/2 de C1, ¿no? Cambiamos de signo, menos por menos más, menos por más, menos. Muy bien, tengo que encontrar x de t, ¿cómo? Integrando en ambos lados respecto al tiempo. Entonces, ¿quién es x de t? No es más que la integral de 1/2 de t menos 3/2 de C1 respecto al tiempo. Entonces, la integral de esto, ¿cuánto es? La integral de esto es 1/2 por t a la 2 sobre 2, que sería 1/4 de t a la 2, menos, todo esto es una constante, entonces me queda 3/2 de esa constante multiplicada por t, más otra constante de integración, c sub 2. C sub 2, otra constante de integración. Entonces ya con esto hemos encontrado quién es x de t. Entonces x de t no es más que la solución 1/4 de t cuadrado menos 3/2 de C1 por t más c sub 2. Esta sería nuestra solución x de t. Y ya las tengo, las soluciones que me faltaban, el u barra y el x barra, que son estas dos, ya las tengo de forma parcial. ¿Qué me hace falta? Encontrar el valor de estas constantes. ¿Cómo vamos a encontrar el valor de las constantes? Con las condiciones de frontera. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de frontera? Entonces, la primera de ellas tenemos que x evaluado en 0, la condición inicial, x evaluado en 0 es igual a 1. Entonces, ¿qué me quedaría haciendo en la ecuación número 3, reemplazando x de 0? Entonces me queda 1/4 de 0 al cuadrado, ¿sí? Aquí tendría que reemplazar el t por 0, entonces me queda 1/4 de 0 al cuadrado, que me daría 0, menos 3/2 C1 por 0, que me daría 0, y me quedaría solamente C2. Entonces aquí me quedaría C sub 2, y sabemos que x de 0 vale 1. Entonces de aquí podemos concluir que la constante c sub 2 es igual a 1. Entonces ya tenemos el valor de la constante c sub 2. ¿Cómo encontramos el valor de la constante c sub 1? Con la otra condición. Entonces, ¿quién es la otra condición? La otra condición es la que queda sujeta, que necesitamos que x evaluado en 1 nos dé 0. Entonces vamos a reemplazar nuevamente en la ecuación número 3 x de 0, x de 1. Voy a reemplazar aquí en la otra ecuación x de 1. Y entonces al dar x de 1, ¿qué me quedaría? Entonces, como tengo la x de t, que es 1/4 de t cuadrado menos 3/2 de C1t más C2, el t lo reemplazo por 1. Y entonces me quedaría 1/4 menos 3/2 de C1 más C2, y esto me tiene que dar, como x de 1 es igual a 0, entonces esto tiene que ser 0. Entonces, ¿qué es lo que no conocemos de aquí? Lo que no conocemos de aquí es el valor de C1. Vamos a hallarlo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Despejemos C1. ¿Quién es C1? Entonces, C1 me quedaría. Tengo 1/4
que pasa al otro lado como menos un cuarto. Tengo C2, que pasaría como menos C2. Y tengo menos 3 medios multiplicando a C1, que voy a dividir entre menos 3 medios. ¿Y esto quién es? Esto sería 2 tercios, el 3 medios lo invierto como 2 tercios, y me queda multiplicando a un cuarto más 1. ¿Sí? Porque este signo menos que tengo en el numerador también lo factorizo el signo menos y lo simplifico con el menos que tengo en el denominador. Y esto me daría un cuarto más 1, me daría 5 cuartos. Y si 5 cuartos lo multiplico por 2 tercios, entonces eso me da 5 sextos. Entonces ya tenemos el valor de C1, que es 5 sextos. Entonces ya tenemos el valor de C1 y tenemos el valor de C2. ¿Dónde tengo que reemplazarlos? Los voy a reemplazar esos valores en la ecuación 2 y en la ecuación 3. Y con eso encontramos ya quiénes son los controles, el control óptimo y la solución óptima x barra de t. Entonces vamos a escribirla acá quién es. Así, entonces vamos a encontrarla. Entonces, ¿quién es la solución óptima x barra de t? Entonces, la solución óptima x barra de t es, recuerden que era un cuarto de t cuadrado, un cuarto de t cuadrado, más, perdón, era menos 3 medios de C1 por t, pero C1 vale 5 sextos. Entonces, si multiplican 5 sextos por menos 3 medios, eso les da menos 5 cuartos. Y x de t tenía más C2, pero C2 vale 1. Entonces me queda más 1. Y esa sería la solución x barra de t. Y vamos ahora a hallar el control óptimo u de t. Y entonces, ¿quién es el control óptimo u de t? Recuerden que era menos 1 medio de t más 3 medios de C1. Pero C1 valía 5 sextos. Entonces se hacen 3 medios por 5 sextos. Eso les da 5 cuartos. Y estas dos soluciones están definidas con t entre 0 y 1. Vamos a hacer los gráficos en MATLAB para mirar, para analizar las soluciones a este modelo, a este problema de control óptimo. Entonces, tenemos entonces aquí. Entonces ya tenemos aquí el primero, que es con x de tf sujeto a una condición, ¿no? Que es x de 1 igual a 0. Esa es la condición que está sujeta. Entonces, vamos a empezar primero. Este es el mismo código del ejemplo que había hecho en el video anterior. Entonces simplemente lo voy a modificar con lo que tengo. El tiempo desde 0 hasta 1. Hago un linear space desde 0 hasta 1 en 500 partes para hacer la gráfica. Y entonces la solución x de t dijimos que era la solución constante 1. Entonces, pero tengo que llenar un vector llenos de 1 con las mismas componentes del vector t. Entonces, ¿cómo hago eso? Pues puedo hacer a 1, le sumo 0 por t. Entonces eso lo que va a hacer es sumar a 1 el 0 y las veces con la misma dimensión del vector t. Ahora vamos a calcular la solución óptima. La solución óptima es x barra, que la voy a llamar xb. Recuerden que era
t al cuadrado sobre 4. Recuerden aquí que como t es un vector, cuando yo lo eleve al cuadrado tengo que colocarle un punto adelante, ¿no? En el símbolo de la potencia. T al cuadrado sobre 4 menos 5 cuartos de t. Lo escribo así en MATLAB. Menos 5 por t dividido entre 4. Y al final más 1. El control óptimo. Entonces, ¿quién es el control óptimo? U barra, que lo voy a llamar V. Entonces, ese es menos un medio de t, pero menos un medio de t lo voy a escribir como menos t dividido entre 2 y es más 5 cuartos. Aquí hago un subplot para graficar en la primera t versus x, que es la solución sin control en color azul, y t versus x barra, que es la solución con control en color rojo. Coloco x label el tiempo, y label la solución x de t y un legend para darme cuenta quién es la curva sin control y quién es la curva con control. El axis lo voy a trabajar el eje t entre 0 y 1, t inicial a t final, y el x de t lo voy a trabajar entre 0 y 2. Eso fue porque yo hice algunas simulaciones previas y me di cuenta que hasta ahí era suficiente para darlo, ¿no? Muy bien. Y voy a hacer en el otro subplot, voy a graficar el control. Entonces grafico t versus la función v, que es u barra. En color rojo, el tiempo versus el control u de t. Y ese lo voy a acotar el tiempo entre 0 y 1, de 0 a t final, y el u entre 0 y 1.3. Entonces si nosotros lo corremos, obtenemos el siguiente gráfico. Entonces, noten aquí este gráfico que tenemos aquí. Entonces nos está diciendo cómo debo aplicar el control. El gráfico del lado derecho me dice cómo debo aplicar el control. Y en el lado izquierdo me dice cómo se disminuye la población x de t. Entonces aquí, por ejemplo, si nos ponemos en una interpretación de algo real, supongamos, por ejemplo, que yo tengo cierta cantidad de personas infectadas de una enfermedad y yo quiero disminuir esa cantidad de personas infectadas, ya sea, por ejemplo, con algún tratamiento médico. Entonces el control sería aplicarle el tratamiento médico para curar a esos enfermos, ¿no? Entonces digamos que, por ejemplo, la población aquí está en términos de porcentajes, entonces el x de t igual a 1 me representaría el 100%. Entonces el modelo sin control me dice que el 100% de la población está infectada. Y cuando yo aplico los medicamentos, entonces los medicamentos los debo aplicar de esta forma, como me aparece acá en el gráfico de la derecha. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Que al inicio tengo que aplicar, por ejemplo, este medicamento. Tengo que administrar, por ejemplo, 1.5 de los medicamentos. No sé, 1.25 centímetros cúbicos. En este momento es un caso hipotético. ¿Sí? Pero tengo que UDT, el control óptimo, tengo que administrarlo 1.25 en el tiempo cero. Y así tengo que empezar el control. Entonces, por ejemplo, si esto está, por ejemplo, en meses, digamos, hablemos de meses, 0 a 1, un mes, entonces digamos que quiero mirar a ver qué pasa en la primera semana. La primera semana sería la cuarta parte del mes 0.25. Entonces me voy a 0.25, que lo tendría como por aquí. Y entonces digo que al cabo de una semana, entonces yo tengo que administrar ya no el 1.23, sino que ya el control lo debo administrar con 1.125. Y yo puedo ir mirando qué pasa con los infectados al cabo de una semana. Entonces, al cabo de una semana, que es cuando x vale 0.25, entonces aquí tenemos que al cabo de una semana, entonces ya no tengo el 100% de la población, ya no lo tengo el 100% de la población infectada, sino que ya disminuyó la población al 70%.
Y así sigo administrando el control. Entonces, esto tiene algo real, ¿cierto? Porque miren, porque noten que el control óptimo es decreciente y al ser decreciente se van a disminuir los costos de producción, ¿no? Entonces se disminuyen los costos. Entonces por eso es un control óptimo. Si ese UDT me representaba costos, entonces tengo que administrarlo de esta forma para lograr eliminar, miren que aquí se elimina la población, pero con un menor costo. Entonces miren que ya al cabo de un mes ya he eliminado toda la población infectada, ¿no? Toda la población infectada. ¿Y qué tuve que administrar a lo último? Entonces el control en el último día del mes ya no tendría que administrarlo a 1.23, sino únicamente a 0.75. Y en la última administración de 0.75, ahí se me terminan ya todas las personas infectadas y he eliminado la enfermedad del medio. Así entonces, recuerden entonces que, ¿qué es lo que nosotros necesitamos siempre graficar en un problema de control óptimo? La solución sin control, que la he llamado la solución x de t, la solución con control óptimo, que la he llamado la solución x barra de t, y el control óptimo, cómo debo administrar ese control óptimo, que es el UDT. ¿Mm? Y al igual que en el ejemplo anterior, ese se los dejo a ustedes de ejercicio, ustedes pueden calcular cuál es el costo total. Entonces, ¿cómo calculan el costo total? Recuerden que el funcional de costos es la integral de 0 a 1 de u cuadrado más x dividido entre 3. Entonces, como ya tienen el control óptimo, ¿cuánto vale u, u barra, que es esa función última que graficamos? Entonces, esa función la elevan al cuadrado más la función x de t, la suman, la dividen entre 3 y realizan esa integral definida. Y la realización de esa integral definida, perdón, aquí me confundí, aquí es respecto al tiempo que integran eso respecto al tiempo, resuelven esa integral definida y esa les da los costos totales que se van a dar, ¿no? Que se van a presentar cuando aplican el control óptimo de esa manera. Ahora, vamos a resolver ahora la segunda parte. Vamos a mirar ahora qué pasa si tomando x de t libre. Entonces, aquí ya podemos decir, ¿no? Entonces, ¿cuánto es el x barra evaluado en 1? Pues me dio 0, ¿no? Entonces, en nuestro caso, en este caso de aquí, el x en 1, la respuesta me dio 0. O sea que logré eliminar la enfermedad del medio, como les había dicho en el ejemplo hipotético. ¿Mm? Ahora vamos con la segunda parte. Entonces, la segunda parte, ahora ya no me interesa cuánto es el x barra en el tiempo final, es decir, x barra en 1. A mí lo que me interesa es únicamente manejar que este funcional sea el más pequeño posible, ¿no? Yo creo que aquí no es maximizar, sino minimizar, ¿no? Bueno, tendríamos que ver si lo que estoy encontrando es un máximo o un mínimo de esta función. Entonces, ¿qué curva vamos a encontrar en el segundo punto? Entonces, en el segundo punto vamos a encontrar una curva de esta forma, o sea, va a lograr reducir, aquí tengo el x barra de t, va a lograr reducir la población infectada, x de t, pero no hasta llegar a cero, simplemente con que este sea el óptimo, el mejor óptimo posible. ¿Sí? Puede ser que, por ejemplo, los costos que hice en el primer enunciado me dieron unos costos eh, que me parecen muy caros, ¿no? Que me parecen muy altos esos costos. Entonces digo, sí, logro eliminar la enfermedad del medio, pero a un costo muy alto. Entonces, ahora digo, en el segundo caso digo, no me interesa cuánto es lo que logre reducir. A mí lo que me interesa es que sea el costo el más pequeño posible.
¿sí? Entonces aquí ya es lo que voy a calcular cuánto es x barra de 1. Esa es la pregunta que voy a hacer. ¿Cuánto es el x barra de 1? ¿Cuánto es lo que me logra reducir? Entonces vamos a resolver este problema. Entonces, para la segunda parte voy a copiar lo mismo, pero entonces ahora me va a cambiar esta condición. Esta condición ya no la tengo. Entonces vamos a copiar lo mismo que tengo ahí, que es el funcional j. Entonces, para la segunda parte. Entonces, para la segunda parte tengo el mismo funcional j de u, que es la integral desde 0 hasta 1 de la función era u cuadrado más x dividido entre 3 por dx. Tenemos el mismo sistema con control, que era x' igual a menos u. Tenemos la misma condición inicial, que es x de 0 igual a 1, pero ahora ya no tengo la condición fija de la condición final fija. La condición final no la conozco, es libre. Por lo tanto, entonces lo que voy a hacer es que si yo tengo que la condición fija es libre, entonces aquí me va a salir otra condición, que la voy a colocar con otro color para que la tengan en cuenta, y es la condición de transversalidad. Es decir, que lambda en el tiempo final, que en nuestro caso es 1, va a valer 0. Siempre que este x final sea libre, entonces lambda en el tiempo final va a ser 0. Vamos a resolver el problema de la misma forma. Nuestro hamiltoniano es u cuadrado más x dividido entre 3 más lambda por el lado derecho de nuestra ecuación diferencial. Es decir, u cuadrado sobre 3 más x sobre 3 menos lambda por u. Y vamos a empezar con sus derivadas parciales. Entonces sabemos. Primero, primera viñeta. El hamiltoniano respecto a la variable x es igual a menos lambda prima. Entonces esto es sí, solo sí. Entonces si yo derivo respecto a x, entonces tengo que 1/3 es igual a menos lambda prima. Y esto es sí, solo sí, lambda prima es igual a menos 1/3. Y por lo tanto, entonces, bueno, aquí no es necesario colocar el sí, solo sí, solamente el entonces. Por lo tanto, entonces yo puedo calcular quién es lambda de t. Entonces, ¿quién es lambda de t? La integral de menos 1/3 respecto al tiempo. Entonces, esto me daría menos 1/3 de t más una constante que la voy a llamar c sub 1. ¿Sí? Ahora, entonces aquí ya tengo que lambda de t es igual a menos 1/3 de t más una constante c sub 1. Tengo que hallar el valor de esa constante. Pero noten que ahora voy a utilizar la condición de transversalidad. Esta, que lambda de 1 vale 0. Entonces ahora aquí vamos a utilizar esa condición. Como lambda de 1 vale 0, entonces ¿qué nos queda? Lambda de 0, perdón, lambda de 1, nos quedaría menos 1/3 por t que vale 1, menos 1/3, más la constante C1, y eso nos debe dar 0, de donde podemos concluir que la constante C1 debe ser igual a 1/3. Y así hemos encontrado lambda de t ya completo. Entonces, ¿quién es lambda de t? Lambda de t es menos 1/3
de t más C1, pero C1 vale 1/3. Y con eso entonces ya he encontrado lambda de t. Ya tenemos la primera condición. La primera condición es que la derivada del hamiltoniano respecto a la variable de estado. Ahora vamos con la segunda condición. Entonces, la segunda condición que voy a tener en cuenta es que la derivada del hamiltoniano respecto al control tiene que ser 0 para calcular el control óptimo. Entonces, esto es sí, solo sí. Entonces, ¿quién es la derivada del hamiltoniano respecto a u? Entonces, recordemos que la derivada del hamiltoniano respecto a u es 2/3 de u, 2/3 de u, segundo término es 0 y el tercer término sería menos lambda y esto me debe dar 0. Entonces de aquí lo que voy a hacer es despejar u en términos de lambda. Entonces si despejo u en términos de lambda me queda 3 medios por lambda. Y lo que voy a hacer ahora es reemplazar el valor de lambda. Entonces esto me quedaría 3 medios por el valor de lambda que es menos 1/3 de t más 1/3. Y de aquí podemos concluir entonces que ya tengo quién es la solución u de t. Entonces, ¿quién es nuestra solución óptima u de t? U de t sería 3 medios por menos 1/3. Eso nos quedaría menos 1 medio de t. Y nos quedaría más 3 medios por 1/3, nos quedaría más 1 medio. Y esta es nuestra solución óptima u de t, que esta ya sería u bar. Entonces, esta ya es la solución óptima. ¿Cómo debo aplicar el control óptimo? Y por último vamos a calcular la solución x de t barra. Entonces, la solución x de t barra es la derivada del hamiltoniano respecto a lambda. Y esto nos debe dar igual a x'. Entonces, esto es sí, solo sí. Si nosotros miramos arriba, el hamiltoniano, si lo derivamos respecto a lambda, nos queda menos u, que es el x'. Entonces tengo que x' es igual a menos u. Entonces lo que voy a hacer ahora es reemplazar el valor de u. Y entonces de una vez reemplazo menos u, multiplico por menos en el u de t y me quedaría 1 medio de t menos 1 medio. 1 medio de t menos 1 medio. Y como tengo x', entonces puedo encontrar x de t integrando este resultado 1 medio de t menos 1 medio respecto a t. Entonces vamos a calcular esa integral y así obtenemos que x de t es igual a la integral de 1 medio de t. Integral de t es t a la 2 sobre 2 por 1 medio me quedaría 1/4 de t a la 2. Integral de menos 1 medio por t y la constante de integración que la voy a llamar más c2 con c2 en r. Tenemos que calcular quién es esa constante de integración. Entonces, ¿de dónde saco esa constante de integración? Entonces, si aquí yo miro, entonces la constante de integración la voy a sacar con la condición inicial, que esto es lo último que me falta por aplicar, que x de 0 es igual a 1. Entonces vamos a aplicar eso. X de 0 igual a 1. Entonces, como x de 0 es igual a 1, entonces nosotros tenemos que x de 0 nos daría 1/4 por t cuadrado que nos daría 0, menos 1 medio de t que nos daría 0, porque t vale 0, y nos quedaría la constante c2. Y esto valdría 1.
de donde concluimos que la constante C sub 2 tiene que ser igual a 1. Y así, entonces podemos calcular quién es x de t barra. ¿Mm? De aquí entonces tenemos que, perdón, x barra de t, la solución óptima es 1/4 de t cuadrado menos 1/2 de t más la constante C2, que es igual a 1. ¿Mm? Y esta será nuestra solución óptima. ¿Mm? Entonces concluyamos entonces que de esta manera tenemos entonces nuestras soluciones óptimas. Entonces, ¿quiénes son las soluciones óptimas? X barra de t, que nos dio 1/4 de t cuadrado, 1/4 de t cuadrado menos 1/2 de t más 1. Y la otra solución óptima, que es el control, es menos 1/2 de t más 1/2. Y con t acotado entre 0 y 1. Entonces vamos a correr este problema en MATLAB. Vamos a codificarlo en MATLAB y miramos quién es su solución. Entonces en MATLAB lo tengo codificado acá. Podemos mirar que es el mismo código, pero ahora en este caso x de t es libre, ¿sí? Eso significa que lambda evaluado en 1 es igual a 0. Le voy a colocar esa L como lambda. Lambda evaluado en 1 me da 0 para tenerlo en cuenta. Y entonces aquí tengo el tiempo entre 0 y 1, esto es lo mismo, el x de t es lo mismo y cambia únicamente la solución óptima. Entonces la solución óptima es el x barra, dijimos que era t cuadrado sobre 4 menos t medios más 1 y el u barra era menos t medios más 1/2. Entonces vamos a graficar lo mismo, t, x en el lado izquierdo voy a graficar la solución sin control x de t en color azul y la solución x barra en color rojo. Y en el otro gráfico, en el de la derecha, voy a graficar el control, que sería u barra, t versus u barra en color rojo. Y este lo voy a graficar en una ventana, en un cuadrado de tamaño 0,1 por 0,1. Vamos a mirar entonces cómo es que debo aplicar dichos controles en este segundo caso que tengo un problema de control óptimo pero dejando el x de t libre. Entonces miren aquí tenemos entonces la forma la estrategia de cómo debo aplicar el control. Entonces, si yo necesito, como les decía, que el funcional tenga un costo más pequeño, un costo menor, entonces recuerdan, en el anterior nos había dado que la función de costos u de t, entonces teníamos que aplicarlo inicialmente con 1.23. Entonces miren que acá me dice, no, si a mí me interesa que el costo sea más bajo, entonces tengo que aplicar con un control más pequeño, por ejemplo, de administrar el control al inicio de 0.5. Entonces, si yo administro al inicio de 0.5, también voy a disminuir la cantidad de personas infectadas, ¿sí? Y el control tengo que irlo disminuyendo paulatinamente hasta que llegue a eliminarse por completo. Entonces, si nosotros nos ponemos en el mismo contexto del anterior ítem, que es una enfermedad y que este es un control donde el tiempo está en meses, entonces en la primera semana debo administrar, entonces del control, debo administrar aproximadamente un 0.37. Y entonces, pero la población de infectados, del 100% que estaban infectados, ahora llegarían a disminuir, aplicándolo así, a disminuir en el 88.9%. ¿Sí? Perdón, en el 8.9%. Entonces,
ahí ya depende cuáles son las prioridades del ente que va a aplicar el control, ¿sí? Si tiene buena plata, entonces puede administrar el control óptimo con una restricción arriba para decir yo cuánto quiero que baje la cantidad de personas infectadas. Pero si no dispongo de mucha plata, entonces lo que hago es administrar pues el control óptimo a un menor costo, pero pues obviamente voy a esperar siempre que la población de personas infectadas no es que vaya a disminuir por completo a cero. Por ejemplo, al cabo de un mes, entonces ya no tengo el 100% de personas infectadas, sino el 75% de personas infectadas. O sea que ya he vacunado, digamos, o he aislado o he recuperado al 25% de la población. ¿Mm? Entonces, esto lo podemos pasar a los apuntes. Entonces, recuerden que lo que tengo que graficar siempre es la solución x de t sin control, la solución x barra de t, que es la solución óptima, y la solución u barra de t, que es la forma como debo administrar el control óptimo. Y con esto nosotros ya podemos dar respuesta a nuestra inquietud que nos habíamos planteado al inicio, que es cuánto es x barra evaluado en 1, y podemos decir que x barra evaluado en 1 es 0.75. Eso es lo que logra disminuir tomando el segundo caso.